eso realmente. Bueno, pues entonces vamos a empezar haciendo el programa, como ella no lo tengo pautado. ¿Qué le parece? Sí, Levanten la mano los que estén de acuerdo. Perfecto. ¿Quién quiere empezar hablando sobre el autor? disculpe, profesora y doctora Idelsa. Francis puso en el grupo como un pequeño programa Ajá. sobre cosas interesantes o cosas que podríamos tratar aquí en la reunión. Sí, por eso vamos a empezar por esta parte. Ah, Ella habló sobre los datos bibliográficos del autor, la obra que ha escrito el autor, los personajes principales y los resúmenes de la obra, contexto histórico de la obra, palabras desconocidas que hemos encontrado en la obra y reflexionar sobre ella. Entonces, ¿quién quiere iniciar hablando sobre el autor? Yo quiero iniciar, Estrella, hablando sobre el autor. Ok, Fernanda, comienza. Ok, debemos recordar que la mayor parte de los libros de Juan Bosch fueron escritos antes, durante y el exilio, recordando siempre que Juan Bosch fue una persona que alzó su voz ante las injusticias y desgracias de un pueblo, o más bien del pueblo dominicano. Dicho esto, se da a entender que por el mero hecho de él levantar su voz contra la opresión hacia el pueblo dominicano, fue exiliado, dándonos a entender que a pesar de que él fue exiliado de su país, de su patria, su lugar de origen, pudo escribir esas obras políticamente correctas, detalladas, en un género no tanto narrativo, sino también descriptivo, diciéndonos o dejándonos dicho lo que pasaba en el país de una manera clara, concisa, directa, pero también de una manera indirecta. Excelente, Fernanda. ¿Alguien más que quiera hablar sobre el autor? ¿Alguien más? No levanten las manos, díganmelo por el micrófono, que quiera hablar sobre el autor. yo quisiera hablar sobre el contexto histórico y social de la obra cuando pueda. Vamos a darle la oportunidad a alguien más que hable algo más sobre el autor, si no, yo voy a hablar sobre él, ¿ok? ¿Alguien más? Ok, entonces voy a hablar yo. Juan Bosch, quien también es llamado Juan, nació en La Vega el 30 de junio del 1909. Él murió el 1 de noviembre del 2001. Él nació en La Vega y murió entonces en Santo Domingo. Era un escritor, novelista, narrador histórico, educador y político. Ustedes también deben de saber que él fue un político que también llegó a ser presidente, pero fue derrocado. Fue elegido presidente en 1962. Su cargo se asumió por muy breve periodo hasta el 1963. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado casi 7 meses después de él haber asumido la presidencia. Está considerado como uno de los escritores más proclamados de la literatura de Latinoamérica completa. En general, en los que son los cuentos. Juan Bosch fue un novelista, también escritor de cuentos y además dominicano, lo que es un orgullo para todos nosotros, debe ser un orgullo, porque es de los escritores más renombrados de nuestro país. Una de las obras más famosas de Juan Bosch
fue la obra que acabamos de leer, que es La Mañosa. Bueno, ahora sí le daré la palabra a la jovencita que quiere hablar sobre la parte histórica de la obra, ¿verdad? Sí, contexto histórico y social de la obra. Ok, tienes la palabra. Ok, gracias. Bueno, la mañosa representación de lo nacional y depositaria de los avatares y aspiraciones por venir, como ideal de Salomé Ureña de Enríquez, en la certeza de lograr el engrandecimiento del país, a pesar de la guerra civil y los levantamientos, la expresión es precisa, no dejar camino real por vereda. Excelente, Carla. ¿Vas a continuar? Gra- Gracias. Yo quería decir que no me había dado cuenta que también tenía algo sobre el autor de esta obra, o sea, sobre Juan Bosch. Ok, puedes decirlo, Carla. El intento llevado a cabo por sus seguidores en 1965 para devolverle a la presidencia provocó una guerra civil y la intervención armada por parte de Estados Unidos. En 1966, Bush, que seguía oponiéndose energéticamente a la política estadounidense en América Latina, fue derrotado en las elecciones presidenciales por Joaquín Balaguer. En 1973 fundó el Partido de la Liberación Dominicana, mejor conocido como el PLD, y trató infructuosamente de alcanzar la presidencia en 1978, 1982, 1986 y 1990. Eso es todo, gracias. Yo quisiera hablar Sí, claro. ¿Sobre sobre qué va? las obras destacadas de Juan Bosch. Ok, Fue primero un, vamos a agradecerle a Carla, que lo hizo muy bien. Excelente, Carla. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades. Steven, entonces, ¿con quién vas a continuar? Es Adriel. Adriel, ok. ¿Con qué Fue continúa? un, las obras más destacadas de Juan Bosch. Ok, perfecto. Fue fue un escritor dominicano conocido por sus cuentos, novelas, ensayos y trabajos históricos y políticos. Algunas de sus obras más destacadas son Cuentos, La Mujer, en el 1933, La Bella Alma de Don Damián, en el 1939, Dos pesos de agua, en el 1941, Luis Pie, en el 1942, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, en el 1949, La Muchacha de la Guira, en el 1955, El Indio Manuel Sicuri, en el 1955, Cuentos de Navidad, en el 1956, La, La Mancha Indeleble, en el 1960, Cuentos escritos en el exilio, en el 1962, novelas, La Mañosa, que es la que estamos platicando, que fue hecha en el 1936, biografías, Hostos el Sembrador, en el 1939, eh, David, biografía de un rey, en el 1963. La obra David, biografía de un rey, fue publicada originalmente en el 1963. Sin embargo, hay referencia que mencionan que una edición fue publicada en el 1967 y otra que indica que fue publicada a mediados de los años 50.
Ya, esta fue mi participación. Excelente, Adriel, perfecto. ¿Alguien más tiene otras obras de Juan Bosch? Yo, Permiso, sí, yo. Yo voy a hablar sobre las Listo. palabras reconocidas sobre la obra La Mañosa. Pero primero vamos a leer algunas de las otras obras de Juan Bosch, que faltan algunas más. yo quiero Ok. destacar una. Ok, Fernanda, ¿cuál? Yo quiero destacar la obra escrita por Juan Bosch, La muerte no se equivoca dos veces, y quiero relatarla un poco diciendo que es cierto, la muerte no se equivoca dos veces, pero un párrafo que nunca se me va a olvidar de la obra fue cuando al principio de la obra se nos relata que el protagonista tiene una esposa. Bueno, el protagonista está hablando con un hombre y cuenta la historia de que el hombre tenía a su esposa, una mujer de piel blanca, cabellos rubios y ojos dorados y ojos azulados. Esta mujer, un día, su esposo la encontró muerta y el protagonista nos cuenta que junto con su amigo Pantaleón fue caminando y se lo encontraron. El hombre se asustó y empezó a pedir ayuda. Luego, Pantaleón y el protagonista se trasladaron a otro pueblo. Y en ese pueblo encontraron una muchacha increíblemente idéntica a la primera que habían visto, de los mismos cabellos dorados, los mismos ojos azulados y la misma piel pálida. A diferencia de la otra, esta era un poco más bajita. Me gustaría destacar esta historia porque es una historia que realmente admiro y me gusta mucho de Juan Bosch. Muy bien, Fernanda, muy linda historia. Esperamos poder leerla también próximamente. Profesor Idelsa, profesor Idelsa. Yo Sí, quería hablar sobre la novela que estamos platicando, La Mañosa. oh sí, en un momentito, porque ahora vamos a pedir que otra persona hable sobre las otras obras que escribió Juan Bosch y luego vamos a entrar con esta parte, ¿ok? Ariel, Ok, sí. ok. ¿Alguien más va a leer las otras obras que ha escrito Juan Bosch? Yo, Kevin, ¿tiene la palabra? mm, unas obras que ha hecho Juan Bosch se llaman Fragata, Dos amigos, un niño, el reo y su enemigo, un hombre virtuoso, el difunto estaba vivo, mal tiempo, el socio, capitán, los últimos monstruos, Rosa, la Nochebuena de Encarnación Mendoza, la verdad, los amos, la mancha indeleble, la sangre y la enemiga. Las novelas, La Mañosa, 1936, El cobarde, 1936, La desgracia, 1941, El oro y la paz, 1975. Excelente, Kevin. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la otra parte. disculpe, Caridelsa, yo ¿Dónde? tenía algunos datos interesantes sobre, o bueno, que yo encuentro interesantes sobre Juan Bosch. Oh, perfecto. Menciónalo. Tiene la palabra, Carla. Ok, gracias. Primero que todo, no sé si ustedes sabían que el no completo de Juan Bosch realmente es Juan Emilio Bosch Gaviño. Este tuvo 4 hijos, los cuales se llamaban o se llaman, no sé realmente, pero sus nombres son Carolina Bosch, Patricio Bosch, Bárbara Bosch y León Bosch. Él tuvo 2 esposas, o como se les conoce, o como se les conoce, se les conocía, antes se les decía conyuges.
una Oye, llamada Scarlett. Carmen y Diello, con la cual estuvo de 1943 a 2001, Isabel García, con la cual estuvo de 1934 a 1943. Y también quería recalcar que este falleció el 1 de noviembre del 2001. Muy bien, Carla, excelente. Entonces Gracias. vamos a continuar con los personajes principales y secundarios de la obra. ¿Quién quiere mencionar cuáles fueron los principales personajes de la obra? Yo. Yo también. Los, Kevin, ¿tienes la palabra? los personajes se llaman Juan, Dimas, Don Pepe, el papá. Los personajes secundarios, la mañosa, la mamá, Pello Macario, la vieja Camita, el alcalde y viejo Matías. Muy bien, Kevin. ¿Alguien más para hablar de los personajes? Yo. Ok, ¿quién tenemos por acá? Bueno, tenemos a uno de los principales personajes, son Flora, la protagonista de la historia, una joven mañosa y astuta que se enfrenta a varios desafíos en su vida. Don Chicho, el padre de Flora, Ese era. Don Bienvenido, el esposo de Flora, Yo le y pedí Chucha, la madre de Flora, y mamá Tingo, una vecina y amiga de la yo no familia. pude escucharlos. Perdón, que ahora Ya te estamos Ya hablando con puedo personas. Déjame ver. oírlo. Yo creo que estamos hablando de la obra La Mañosa. La obra La Mañosa se trata sobre una burra y la revolución en la que vive un grupo de campesinos, una familia campesina, donde hay unos personajes el personaje principal es Juan, que es el niño que hace la narración de la obra. Luego viene la burra, que es la mañosa, Pepe, que es el papá, el personaje principal, la mamá Ángela, el señor Fello Macario, un amigo del padre, la vieja Carmenita, que es la señora que es la curandera, el alcalde, que es la persona eh, que, mm, que está en la revolución, ¿verdad? No, él es el dirigente del pueblo, también amigo del padre. Y el señor Matías también. ¿Alguien más tiene otros personajes? Yo. Los dos personajes que tengo son Pepe y Pepito. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Doctora Idelsa, yo quisiera decir o abonar sobre las palabras desconocidas que más me llamaron la atención. Ok, ¿tienes la palabra? Muy bien. Bueno, una de las palabras que más me llamó la atención fue resabiada. No es una palabra que yo conocía. También fue mudez y tosudez. No sé si la vieron, si la pudieron visualizar, pero fueron palabras realmente que no sabía ni siquiera que existían en el léxico dominicano, ya que la obra es más dominicana y esas palabras, utiliza más palabras, nuestro léxico, a diferencia de palabras que se pueden utilizar más cortamente. Creo que las palabras que se utilizaron fueron muy coloquiales, muy básicas y muy de campo. No sé si me doy a entender. Sí, el personaje
es un campesino, por ende, las palabras deben de ser del campo. Toda la obra transcurre en el campo, son una familia completa y en esta obra este es el lenguaje que se utiliza ya que está basado en el campo, personas que se crecen y desarrollan en el campo en una revolución. ¿Alguien más con los personajes principales? Permiso, doctora Idelsa. Hay personas que tienen el micrófono, no, no se entiende mucho lo que usted estaba aclarando ahora mismo. O sea, al menos yo lo escuché, pero los demás no sé si escucharon y hay personas que tienen los micrófonos abiertos. Ay, yo no Excelente. sé por qué tenía Por todo el favor, día. los que tienen el micrófono abierto, cerrarlo. Y los que tienen la mano levantada, también bájenla para que cuando pidamos que levanten las manos, poder ver quién tiene las manos levantadas. Excelente, Carla. Bueno, seguimos con los... Quedan muchos personajes más. Estoy esperando quién me dice los demás personajes. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, voy a dejar las partes de los personajes y vamos a iniciar con la otra parte. Yo puedo decir la parte de la biografía que ya pude entrar, ya pude hablar o escuchar los audios lo que está hablando. Bueno, entonces vamos a iniciar con la bibliografía. Nacha, tienes la palabra, Nacha. Ok, la biografía de Juan Bosch nació el 30 de junio en Las Vegas de República Dominicana. Fue un presidente político y escritor y autor dominicano, una de las grandes figuras políticas que fundó la partidos espérate, de polarización dominicana. A lo largo de su vida desempeñó el papel de diputado, senador y presidente. También hizo gran interés al escribir y al mostrar interés por la lectura. Tuvo la oportunidad de estudiarla y dedicarse a la lectura en diferentes géneros como cuento, novela y ensayos de obra y también textos y también en el teatro. Una de las grandes obras que tuvo en sus momentos fue La Llorona y también La Llorona y otras más. Y sus padres son José Wunsch y Ángela Caviño. Sí, Ángela Caviño. Y se murió el 1 de noviembre en Santo Domingo. Para mí, los textos que él puso, bueno, los libros que él escribió en esa época, se reflejan en el compromiso
y dedicación que tuvo sobre la justicia social y sobre la preocupación de su país y de la población en ese tiempo, que siempre la desempeñaba en sus diferentes libros con diferentes géneros dominicanos. Eso es Muy todo. bien, Nacha. Excelente. Entonces, vamos a continuar con el contexto histórico. ¿Quién sabe sobre el contexto histórico de la obra? Es decir, ¿dónde se desarrolló la obra? ¿Qué contexto histórico tiene la obra? Yo. Ok, Adriel, ¿tienes la palabra? La historia se desarrolla en una familia que enfrenta una crisis económica durante la época de la Revolución en la República Dominicana. Debido a la carencia de la comida, agua y ropa, la familia se obliga a vender a su mula llamada Mañosa. La mula Mañosa representa la lucha y las consecuencias de las guerras civiles que afectaron a la sociedad dominicana. A pesar de su mudez y a su vez simboliza los efectos de estas revueltas armadas en todos los sectores de la sociedad. Juan Bosch escribió La Mañosa con un propósito estrictamente literario. Su objetivo era crear una novela en la que no hubiera un personaje central tradicional, ni un trama convencional. La guerra civil se convierte en el verdadero protagonista, afectando a todos los seres vivos que desfilan por las páginas del libro. Incluso el jefe del movimiento armado, Fello Macario, se convierte en otra víctima de la fuerza que él mismo había desatado. El escenario principal es una casa en el Camino Real, donde los personajes interactúan y sufren consecuencias. ¿Ya? Muy quiero bien, participar. Adriel. ¿Alguien más? Sí, doctora, yo quiero participar. Fernanda, ¿tienes la palabra? Pues, queriendo haber dicho, primero felicitar a Adriel por cómo lo hizo, estuvo muy bien. Y también recordar que las novelas de Juan Bosch son novelas mayormente políticas, como ya habían dicho, y que hablan realmente de varias crisis y varias cosas que suceden a lo largo de la historia de la República Dominicana. Así como dijo Adriel, trata de cosas poco convencionales y en lo personal a mí me encanta porque la mayoría de la historia dominicana se repite en distintas épocas, distintos tiempos y distintas maneras, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces Juan Bosch nos da a entender a nosotros o le da a entender al lector que la historia de la República Dominicana puede ser algo más que una simple repetición y en la obra algo más que una simple revolución, algo más que una simple guerra, de las muchas que han habido y hay y habrán en la historia del país. Nos da a entender que realmente por lo que pasa algunos podemos pasar todos, que no nos podemos quedar estancados y que no podemos callar nuestra voz. Y lo digo porque en lo personal, una de mis obras favoritas es La Mancha Indeleble, que tuve el placer de compartirla con ustedes. Y realmente me encantó el final cuando el hombre, o bueno, el protagonista, dijo, la mancha seguía en mi camisa, así, indeleble, queriendo dejar dichos que hay cosas que por más que uno la talle, siempre van a estar ahí, que entre el huevo y la piedra, quien más termina perdiendo no es el huevo siempre, sino la piedra, porque es ella quien queda manchada. Excelente, Profesor, Fernanda, muy bien.
Sí, pero también podemos decir que Juan Bosch de todos esos libros puso diferentes poemas porque en esa era o en ese tiempo, como dijo ella, había muchas luchas y Juan Bosch siempre escribía, bueno, en su tiempo libre cuando fue a España, siempre escribía una de sus obras y cada una de sus obras tiene diferentes épocas y relatos que pasó en la vida dominicana porque fue presidente y político, así que cuando hizo las obras siempre tuvo que dar un poema dominicano o algo que sucedía en la República Dominicana, porque lo que Juan Bosch proyectaba en su libro era la justicia social y también la de ocupación de ocupación de las poblaciones por los países. Pero sí, en total, lo que dijo también ella tiene razón, porque el que más afecta no es el huevo, sino la piedra, porque lo mancha, y aunque tú lo quieras cortar, eso no se corta, tú lo vas a salir a la luz, porque eso va a seguir haciendo ahí, aunque tú hagas todo lo que hagas, porque eso nos va a perfeccionar o a presionar sobre las cosas. Muy bien, Nasha, excelente. Profesora, Yo ahora quiero mencionarles algo, chicos. Quería mencionarles que el género literario de la obra La Mañosa este se protagoniza en torno de la revolución civil. ¿Ustedes saben lo que es una revolución civil? Sí. ¿Qué es una revolución civil? Mayormente una revolución Una, civil es cuando dos diferentes partes quieren tener como el poder del país y esas dos diferentes partes se pelean para ver cuál elige el poder del país. Quiere decir como una lucha o así como dijo ella, pero no toda la parte, porque digamos que quieren pelear como que por el poder y la revolución de su país. Muy bueno, bien, una Fernanda. revolución, Muy perdón, bien, Nacha. una Fernanda, revolución, dígame, ¿vas a mencionar algo? sí. Ok, Bueno, según yo tengo históricamente o contextualmente, una revolución civil es aquella revolución que, como dieron mis compañeros aquí presentes, es una revolución que se lleva a cabo por el poder de algún territorio o de algo que esté sucediendo en un país. Por ejemplo, en la República Dominicana hemos tenido bastantes guerras civiles en la que sería la guerra con España, que en esas guerras se levantó Enriquillo. Tuvimos la de Haití, que ahí se levantó Duarte. Tuvimos la del territorio francés con la española, cuando estaba el Santo Domingo francés o Saint Domingue versus el Santo Domingo español, o América prácticamente, que se dividieron la isla en mitades, pero empezaron la guerra. Luego surgió lo que sería la guerra civil en Francia, que se conoce como la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa prácticamente afectó a la República Dominicana, tanto no digamos que directamente, pero de una manera tanto directa como indirecta, ya que la Revolución Francesa, la República Dominicana ser una de las colonias más ricas de Francia, quedó afectada por esa parte. Entonces eso también puede llamarse una revolución tanto bélica como interna del país. muy bien. Todas las definiciones prof- estuvieron muy bien, chicos. Los felicito. Quería profesora, mencionar, ¿sí? yo quisiera mencionar una pequeña cosa sobre La Mañosa, que es como dice Fernanda, que La Mañosa no es una novela solo política en el sentido tradicional, sino una obra literaria que explora los efectos de la revolución en la sociedad dominicana utilizando la figura de la mula mañosa como un elemento simbólico y representativo. Excelente, Adriel. Diste en el clavo. La mañosa representa al país realmente. La mañosa en algún momento se la devuelven al señor Pepe, toda golpeada, maltratada, destruida a causa de la revolución civil. Y ella representa cómo queda el país luego de esta revolución. La revolución fue buena porque el poder fue otorgado a los civiles,
Los civiles son las personas que están fuera del poder, los que no son del gobierno, ni tampoco son de una monarquía o de un reinado. Son las personas civiles, así como nosotros, que no pertenecemos directamente a lo que son los políticos, la presidencia y cosas así. Entonces, cuando un pueblo se revela en tanto a su gobernante, se llama guerra civil. Muy bien, Adriel, te felicito. Sí, porque además, esa fue la obra más conocida, ya sea por su mensaje y por lo que dijo Adiel, porque eso nos representa, o representa casi todo el pueblo dominicano y de la situación de que tenemos de la cosa. Muy bien, Nasha. ¿Alguien me puede hablar sobre el estilo de la obra? ¿Alguien sabe qué estilo tuvo la obra? Sí, yo. Fernanda. Bueno, yo vi que la obra tenía un estilo un poco, digamos, rural, tenía un estilo narrativo, tenía un estilo muy descriptivo, pero tenía también ese estilo de algo más, ver, saber algo más, sentir. No simplemente el hecho de, wow, leí el libro, wow, se vio lo que estaban pasando, no. Se veía algo más, se sentía. Aparte, me encantó mucho cómo se estaba hablando en la obra en lo particular. Me gustó mucho el léxico que se utilizó. No fue el más culto, no fue el léxico que se debía utilizar, pero se reflejaba muy bien en la obra que eso era lo que se hablaba. También me gustó mucho la introducción de la vecina, porque realmente el simple hecho de luchar por los derechos del campesino, luchar por lo que nosotros creemos o sabemos que es nuestro, me gustó bastante. Me gustó saber ese contexto, pero también me molestó muchas cosas, me han molestado. No me molestaron literariamente, sino me molestaron dentro de la historia, porque suelo vivirlas, aunque no me estén pasando a mí. Y siento que me molestó mucho el daño que le hicieron a esa familia, el daño que sufrió el pueblo dominicano y que sigue sufriendo y que muy probable seguirá sufriendo porque la situación estaba, está y siempre estará difícil. Muy bien, Fernanda. Entonces diremos que la obra tiene un estilo de realismo, un estilo narrativo y también descriptivo. ¿Alguien me dice por qué el estilo es narrativo? Yo, o bueno, según ¿Tienes la que palabra, yo tengo, Carla? bueno, según la que yo tengo sobre un estilo narrativo, sobre el estilo narrativo de esta historia, es que un estilo narrativo es lo que se utiliza para narrar historias, anécdotas, cuentos, entre otros. Es como si yo estuviera diciendo alguna cosa, pero entonces otra persona lo diga a su manera. O como para decirlo más correcto, la manera de representar una historia. Muy Yo bien, también, Carla. yo Sí, también quisiera, ¿Sí, Ariel? quis- ¿Adriel? yo también quisiera que tomemos en cuenta que aunque La Mañosa no es una novela autobiográfica, contiene detalles personales del autor, como los nombres de los personajes, como el padre, la madre, los niños y José Vera, son auténticos del autor Juan Bosch. Muy bien, Adriel. ¿Alguien puede hablarme Disculpe, yo tengo sobre... una pregunta. ¿A qué sí, Sí, se refiere que los nombres de el libro, los nombres de los personajes son auténticos de Juan Bosch? perdón que no escuché, repita. ¿Cómo pueden ser los nombres de los personajes? O sea, no entiendo cómo son los nombres de los personajes principales, la madre, los hijos, nombres que sean propios del autor.
Bueno, me imagino porque él se habrá inventado los personajes, por eso serían propios que del autor, porque él fue que lo inventó, pero los personajes son ficticios porque es un cuento, no son personajes reales, son personajes ficticios basados en una historia tal vez real de la revolución, porque eso lo vivió toda la República Dominicana, la revolución. Él narra esto en el campo, donde explica todo lo que esas personas rurales, campesinos, tuvieron que pasar durante la revolución, pero no Es, tienen, no creo que sean personajes reales, porque es un cuento. Entonces, la adaptación de estos cuentos indica que son personajes ficticios realmente. Esos nombres no son, esos personajes no son en sí propios de él porque vienen de su imaginación. Eso significa que son personajes que él sintió que representan la revolución y la guerra civil. Doctora, yo quisiera decir algo. Dame un momento, Fernanda. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Quién es el narrador de la obra La Mañosa? ¿Quién es que narra la historia? Yo, Kevin, ¿tienes la palabra? ¿Quién narra la historia? Juan Bosch. La historia, ¿quién la narra? ¿Quién más puede decirme quién narra la historia? Yo. ¿Sí, Fernanda? ¿Fernanda? Bueno, entonces le diré, la historia está narrada por el personaje principal, que es llamado Juan. Juan es un niño, hijo del señor, el personaje principal, el señor Pepe, quien narra todo lo que ha transcurrido su familia durante la historia de la Revolución Civil, sobre la llegada de la burra La Mañosa y el amor que su padre le tenía a esa burra, porque era como parte de la familia. Yo quiero que alguno de ustedes me hable brevemente sobre la burrita La Mañosa. ¿Alguien se anima? ¿Por qué le Yo. decían La Mañosa a la burra? Yo quisiera hablar sobre la burrita. Ivana, Yo, que a es mí- un lado. Ivana tiene la Yo palabra. quisiera hablar sobre la burrita. En una parte del libro habla con su amigo, el señor Pepe, que él le tiene, él a veces le dice a su esposa que no adopte perros, ya que cuando los perros se mueren, él siente como que le duele mucho. Y él le tenía un amor muy grande a su hija. Aunque era muy rechillona, él le tenía mucho amor a la burra y que ni por 1 millón de pesos él iba a vender esa burra, por el amor que él tenía. Yo quisiera, si me Bien, da, Ivana. Muy bien, Ivana. Carla, Muchas ¿quieres gracias. hablar también? sí, yo quisiera hablar un poquito sobre la burrita. Ok, Carla, tienes la palabra. Gracias. Bueno, la mañosa es una mula resabiada, quizás el más simbólico personaje por su mudez y su tosudez. El terco animal es uno más de los personajes de esta novela, en la que todos ellos, el niño, o sea, el narrador, su familia al completo y hasta la casa y el camino aledaño giran en torno a otro protagonista sordo y tosudo. Muy bien, Carla. Muy bien, exactamente. Gracias. Describiste muy bien la burrita. ¿Alguien más quiere hablar sobre la burrita? yo. La mañosa. Esa burrita, digamos que la quería mucho en su casa. Era como un miembro más de la familia. Y por supuesto todo lo que dijo Carla. Pero lo que más me gusta de la mañosa es esa narrativa y además que presenta la vida como es, de modo general o de género, narrativo y también le presenta como que la realidad. Porque muchas cosas, como dijimos,
de República Dominicana es lo mismo que ocurre en la Mañosa. No es lo mismo, pero tiene el mismo contexto. Además, lo que siempre va a ser algo de República Dominicana nunca va a cambiar y nunca va a mejorar. Porque la Muy bien, situación Nacha. ¿Alguien Yo, más quiere decir yo qué también quisiera representa? decir algo sobre la mañosa. Sí, Adriel, tienes la palabra. La mañosa es un personaje como con doble significado, porque la mañosa trata de una mula, pero también trata sobre la guerra civil y de todos los seres vivos que desfilan por las páginas del libro, incluido la mula que le da nombres a sus víctimas de esa guerra. El niño narrador, su familia y hasta la casa y el camino ale- aledaño giran en torno a este protagonista sordo y tosudo. Muy bien, Adriel. Excelente. ¿Quién más? Doctora, yo, doctora. Fernanda, ¿tienes la palabra? Sí, yo quería decir realmente que también la mula la mañosa era un personaje que para mí fue un personaje muy tosco, pero también fue algo muy tierno, muy bonito, que da a entender que realmente la unión hace la fuerza y que nosotros tenemos que entender que aún en la guerra, en la adversidad y en todo esto que nosotros pasamos día a día, porque yo lo digo, la vida, tal vez yo he vivido poco, porque tengo una corta edad, pero yo creo que la vida es un juego y que debemos de aprender a disfrutarla a pesar de las adversidades que tengamos. Y yo creo que, como dijo Adrián, la mula de la mañosa tiene un doble significado, no tanto por algo político, ni tanto porque sea algo que nosotros veamos en el libro como una guerra que afectó a cada quien o a todo el que estaba en el libro, sino también porque tenía el significado de que la adversidad se supera y que todo es momentáneo. Muy bien, Fernanda. Entonces, para concluir, vamos a terminar diciendo cuáles fueron las palabras que encontraron extrañas o que no reconocieron, que tuvieron que buscar en Google. ¿Cuáles palabras que les encontraron que fueron muy vistosas, diferentes? ¿Quién puede hablar de esas o algunas palabras que pueda mencionar sobre la obra? Un permiso, doctora Edelsa. Sí, Carla. Ahorita, ahorita no, hace un momento todos estaban hablando de la parte de la revolución y de la parte de la revolución nada más, pero al parecer no se dieron cuenta que esta obra tiene dos partes o que consta de dos partes. Una es la revolución, que es como la que más hemos estado tratando hasta ahora, y la otra es los vencedores. Así es, la obra tiene dos partes, eso es así. Por eso yo creo que en la próxima reunión vamos a terminar hablando y desarrollando la obra, porque ahora mismo nos falta hacer nuestras conclusiones, hablar sobre el desarrollo de la obra, el resumen y todo esto. Yo creo que para la otra semana podemos seguir con la obra porque es bastante largo el material, pero hoy podemos concluir con una parte que es más corta, donde vamos a hablar, eh, sobre las palabras que nos encontramos diferentes, que no entendemos, palabras de la obra que nos encontramos extrañas o que sean muy coloquiales, palabras que sean muy campesinas, que ustedes no hayan entendido. Si alguno tiene alguna palabra para yo decirle o aclararle de qué significa la palabra, este es el momento. Yo ¿Alguien? en el libro tengo noté una uno. palabra ¿Cuál? y la investigué, que es contiendas personalistas. Muy bien, Atriel, dinos. Que es como la novela muestra como las luchas políticas y personales que afectan a todos los dominicanos. La contienda entre individuos y facciones políticos tienen un alto costo para la sociedad.
Muy bien, Adriel. ¿Algo más? Yo tengo una. Fernanda. Bueno, tengo la palabra aledañas o aledaños. Y bueno, yo la acabo de buscar porque realmente pensé que íbamos a darnos los significados así, pero bueno. Dice, próximo o vecino, normalmente seguido de un complot de posesión de un complot. Y hasta ahí se queda. O sea, no entendí mucho de qué significa aledaño, pero supongo que es una persona que es mi vecina que está a mi lado, peleando o en cualquier ocasión que lo necesite. No sé si estoy mal. Aledaño es algo que está cercano a ti, algo que se encuentra en los alrededores, aledaños. ¿Alguien más con palabras que no haya entendido? Yo tengo una palabra y también quisiera decir la definición, si me permite. Ok, perfecto, Carla. Yo tengo la palabra de asesinar, pero no se trata de asesinar con ceseo, mejor dicho. Este es el acto de salar las carnes y ponerlas al aire, o la acción de convertir un producto cárnico en cecina, perdón. Muy bien, Carla. ¿Alguna otra más? Yo ¿Alguien más? tengo, yo tengo la duda del significado de la palabra arrebol. Bueno, eso mismo yo iba a preguntar porque no entiendo bien. ¿Qué es ADO? Perdón, la palabra arrebol. Palabra arrebol, me decías, Carla. Nasha, Ujú, aló. Esta sí. palabra arrebol viene del color rojo o también significa el rayo de sol. Es como las nubes cuando va cayendo el sol, que se ven de diferentes colores. Eso significa arrebol. Bueno, yo tengo una palabra que no sé si ustedes la han escuchado, botija. ¿Quién sabe lo que es una botija? Bueno, doctora, yo he escuchado la palabra en italiano botille, que es botella, pero no sabría decirle. Bueno, pues la botija es algo parecido a una botella, pero en realidad es un instrumento que se hacía de barro, parecido a una botella, donde las personas guardaban dinero. Ustedes saben que antes no existían los bancos y no existía el dinero en papel, sino el dinero en oro. Entonces, habían unas monedas que introducían o podían ser pepitas de oro y guardaban, la gente cambiaba sus animales y sus tejidos, sus cultivos por oro. Entonces, ese oro lo guardaban en botijas y la botija la escondían debajo de la tierra, las enterraban en alguna parte de la gran cantidad de tierra que tenían las personas en esa época, que tenían muchísimas tierras de sembrado. Esa persona buscaba un lugar en específico, abajo de una mata, abajo de un tronco, y guardaba su botija ahí. Pero el problema venía cuando la persona moría y no, los familiares no sabían dónde él había enterrado su botija. Entonces ya ustedes se imaginan la cantidad de botijas que se han encontrado y las que no se han encontrado aún, que personas que guardaron su oro como en modo de ahorro, como si fueran ellos su propio banco, guardaban su botija ahí en la tierra. Otra palabra vendría siendo la palabra bacá, que esto vendrían siendo los protectores de la botija. Las personas en esos mitos urbanos decían que existían los llamados bacá, que eran los que protegían las haciendas y las siembras y los cultivos. Entonces, cuando decían que esa persona hizo un pacto con el diablo, porque era así, o con el de abajo, esta persona, los demás se asustaban y nunca entraban a robarse las botijas. Esas eran las razones por las que existían estas dos palabras, vaca y botija, que se encuentran en el libro.
¿Alguien más tiene palabras que Yo, puedan Yo identificar? tengo una palabra, yo tengo una Sí, palabra. sí, Ivana. Mi palabra es bohío. Yo lo investigué y al principio me pareció que bohío puede significar un lugar donde hay personas, o sea, como, por ejemplo, un lugar donde hay tres casitas y ya no hay más nada. Pero también me parece un significado de que un bohío puede ser también una finca donde se plantan cultivos y así. Muy bien, Ivana. Adriel. yo también Adriel, vi sí. una en el Dime la palabra. libro que no pude comprender bien y la investigué, porque no iba a leer algo que no entendí. Era corcovió. Corcovió no es una palabra común en el idioma español y no he encontrado una información específica, pero he visto que es similar a cocordía, que se refiere a la conformidad o a la unión entre dos personas. Muy bien, Adriel. Bueno, chicos, yo creo que ya por hoy ha sido muy bueno. Creo que todos hemos participado y desarrollado muy bien en esta clase. Esperemos para la próxima semana seguir discutiendo sobre la obra, que nuestra querida Francis esté con nosotros, monitoreándonos y guiándonos en este proceso. Por lo que le deseo a todos que tengan un muy buen inicio de semana. Y nada, nos vemos el próximo lunes, chicos. ¿Qué les pareció la clase? Muy buena, 100 de 100, muy dura. Perfecto. Qué bueno, me alegro que todos hayamos podido desarrollar. Doctora. Los felicito a todos, niños muy aplicados, felicito por haber leído la obra, los felicito por haberla entendido, por haber desarrollado los puntos que Francis envió. Y nada, el lunes estaremos juntos otra vez, si Dios quiere.